Hola familia, ¿qué tal estáis? Soy Andrés Sabio, SR Sabio en las redes sociales. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es día 6 de mayo del 2025. Hoy vamos a hablar de por qué creo que estamos muy cerca de una alt season. Es verdad que los precios están tambaleándose. El SP500 da un poco de miedito. Vemos muchas altcoins en zonas muy bajas y con probabilidad de que puedan caer un poco más. Pues están ahí aguantándose esos soportes. Pero estoy viendo cosas muy interesantes en cuanto a cómo se está repitiendo el mercado en comparación de 4 años atrás, en comparación de 8 años atrás. Como sabéis, los ciclos en cripto van de 4 años y se están repitiendo cosas muy similares y es lo que quiero ver con vosotros. Para empezar, vamos a hablar de la dominancia. ¿Qué es la dominancia? La dominancia tenéis que imaginar como un pastel. Tenéis un pastelito y cada trocito de ese pastel es un porcentaje de un proyecto cripto. Si el pastel entero es todo el dinero que hay en el mundo cripto, pues ese trocito de pastel pertenece a cada proyecto cripto. Pues bien, quiero que sepáis que ahora mismo, a día 6 de mayo del 2025, Bitcoin está a un 65% de ese trocito del pastel. Os enseño la gráfica. Aquí, como podéis ver, es una gráfica semanal de la dominancia de Bitcoin. Y como podéis ver, desde marzo, abril y ahora que estamos en mayo, no ha parado de subir en un canal ascendente que viene desde septiembre del 22 sin parar de subir. Es verdad que he tenido momentos de retroceso y cuando ha habido estos retrocesos, que por ejemplo esto fue a principio de año, ¿qué ha pasado cuando ha habido estos retrocesos? Pues que las altcoins se han disparado fuertemente. Por ejemplo, cuando Donald Trump ganó las elecciones, desde noviembre hasta enero, hubo un impulso súper grande de las altcoins, de Bitcoin también, pero sobre todo de las altcoins, lo que hacía que el dinero se moviera desde Bitcoin a esas alts, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo aquí puesto, como podéis ver, esto lo habréis visto en vídeos míos anteriores, pero tengo puesto un punto rojo y tengo un punto rojo puesto en la zona, metafóricamente hablando, del 66.6%, el 66,6%. El 66%, ¿por qué? Porque viene una línea de tendencia, si nos fijamos, esta línea de aquí, que me coincidiría con la parte alta de este canal, que es por donde estamos cerca, estamos muy cerca. No sé si llegará, es un punto metafórico, pero es la zona donde yo creo que el precio de la dominancia se puede parar. Porque anteriormente, si nos fijamos hace 4 años, fijamos que aquí tenemos otro punto rojo. ¿Qué pasó cuando tocó ese punto rojo? Que aquí en este caso fue el 73% de la dominancia, el 73% de todo el dinero cripto en el diciembre del 2020 estaba en Bitcoin. Pues que cuando lo tocó se fue para abajo directamente, haciendo que empezara la alt season, que empezara la temporada donde el resto de las altcoins, el resto de las criptos subieran con fuerza. ¿Y qué pasó también? Bueno, ¿qué pasó también en el 2017? Pues en el ciclo anterior pasó exactamente lo mismo. Cuando la dominancia llegó a una zona más alta y bajó de repente, empezó la alt season, ¿ok? Entonces yo tengo marcado este punto y este punto, teniendo en cuenta que la probabilidad de que cuando lleguemos a esta zona, después de haber visto este impulso alcista en la dominancia tan alto, por la probabilidad que empezamos a ver movimientos de las alts al alza, porque el dinero se distribuirá, pues es mayor. De hecho, si vemos el total, está la capitalización total de mercado, estamos tocando con resistencia los 3 trillones, que fue el pico del bull run anterior. Es verdad que lo superamos después de que ganara Donald Trump, lo perdimos en este canal paralelo descendente, lo rompió y ahora estamos buscando su ruptura. Creo que la ruptura de los 3 trillones es significativa en el momento que suceda, porque veremos un impulso ya no tan solo de Bitcoin, que no subirá tantísimo como las alts, pero sí el resto de las alts. De hecho, si vamos a Total 3, que es todo el dinero del mundo cripto, excepto Bitcoin y Ethereum, podemos ver que
desde ese impulso alcista que tuvimos desde noviembre hasta enero, os dije, ¿no? Que aquí os fijasteis que esta zona fue la caída esa de la dominancia. Fijáis, esta subida de las alts, esto es el dinero que entró en las altcoins, ¿vale? Ese dinero es esta caída de la dominancia de Bitcoin. Esta caída de aquí, eso era en gráfica diaria y esto es en semanal. Esta caída de aquí es la subida de las altcoins, ¿de acuerdo? Entonces, el total 3, en el momento que empieza a entrar dinero, volverá a buscar máximos históricos y bajará la dominancia. Lo importante es que baje la dominancia, que suba la capitalización de mercado total y que suba el total 3, ¿de acuerdo? Esa es la idea. ¿Y por qué creo que va a suceder? Bueno, pues sucedió en el pasado y también quiero que tengáis en cuenta de que el dinero está entrando. El dinero está entrando, ahora os enseño esta gráfica, pero primero quiero enseñaros esta de aquí. Esta gráfica de aquí es la correlación que tiene el M2, para quien no sepa muy bien qué es el M2. El M2 es el dinero en circulación, la liquidez de dinero que hay para comprar activos en el mundo, ¿vale? Cuando pasó el COVID, fijaos, este M2, voy a poner aquí M2, cuando vimos aquí el M2, vimos que esta zona aquí, que fue el bicho, fue una impresión de dinero impresionante y ahora estamos en una zona súper interesante. ¿Por qué estamos en una zona interesante? Porque después de que empezaran a bajar los tipos de interés y empezaran a sacar dinero del sistema, a final del 23, al principio del 24, ya empezó otra vez a imprimirse dinero, a bajar los tipos de interés y ahora estamos en un punto que estamos muy cerca, bueno, estamos casi en máximos históricos de dinero en circulación. Esto, tarde o temprano, va a hacer que entre dinero en el mundo cripto. De hecho, esta gráfica que podéis ver aquí es una correlación que tiene el M2, la liquidez del dinero mundial, con el precio de Bitcoin. Y como podemos ver, cada vez que ha habido una subida del dinero en circulación, básicamente cada vez que se ha imprimido dinero, el dinero, Bitcoin ha subido con un retardo aproximado de entre 10, 12, 15 semanas, alrededor de 3, 4 meses, ¿de acuerdo? 2, 3, 4 meses. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y otra cosa interesante a tener en cuenta es esta gráfica de aquí. Esta gráfica de aquí nos representa, voy a ponerlo aquí, a ver si lo podemos ver mejor. Esta gráfica nos representa la cantidad de Bitcoin que entran en los exchanges y vemos que a final de abril, principio de mayo, han entrado una cantidad inmensa de Bitcoin dentro de los exchanges. Esto puede ser bueno o malo. Me refiero, pues puede ser malo porque quiere decir que la gente va a vender Bitcoin. Pero podría ser bueno si en lugar de vender Bitcoin, quiere decir, vender Bitcoin es venderlo por USDT o por dólares y retirar esos dólares. Otra opción sería que en lugar de vender esos dólares es intercambiar ese Bitcoin por otras alts, hacer que el dinero fluya desde el trocito de pastel, que ahora tiene un 65%, al resto de las alts. Otra cosa interesante que quiero que veáis es si ahora mismo Bitcoin hemos dicho que tiene el 65% de dominancia, quiero que veáis la dominancia de Ethereum. La dominancia de Ethereum ahora mismo está en mínimos históricos, algo que no se ha visto desde, lo voy a poner en semanal, desde el ciclo anterior. El ciclo anterior, fijaos, que cuando Ethereum llegó a estos mínimos, estamos hablando que la dominancia, me quito de en medio para que lo veáis, la dominancia de Ethereum estaba ahora mismo en 7, pues ahora mismo igual, 7 y algo. Hizo un doble suelo y ahora mismo estamos exactamente en esa zona. No tiene por qué hacer el doble suelo, pero la probabilidad de que se pare en esa zona y que vaya a buscar zonas más altas, igual que lo hizo anteriormente, pues es basaltante. Ante esta caída tan pronunciada de la dominancia de Ethereum, me hace pensar que podríamos ver, al igual que una caída tan pronunciada, podríamos ver una recuperación también muy pronunciada. Ver un apoyo en sus mínimos y ver una V. Bueno, no sé si una V o veremos el doble suelo, tal y como hemos visto en el ciclo anterior, o un hombro, cabeza, hombro invertido, ya veremos. Pero a lo que me refiero es que después de estas caídas, en el pasado, de estas caídas de la dominancia, donde el dinero mayormente estaba en Bitcoin, pues
pasa al resto de las alts, ¿vale? Viendo esto también podríamos ver la dominancia del resto de las alts sin contar las 10 primeras de capitalización de mercado, que sería others.d. ¿Okay? La dominancia de todas las criptomonedas juntas, excepto las 10 mayores de capitalización de mercado, también está en la parte baja de esta tendencia que tiene aquí. Por lo cual podríamos ver a lo mejor una pérdida, aunque estamos en zona de soporte, pero una pérdida a zonas más bajas, haciendo un impulso final. Imaginaros que veamos en esta zona de aquí, la zona de esta del 5%, 6% del resto de las alts. Esto querría decir que terminaría de dar la puntillita, por así decirlo, a las alts para que la dominancia de Bitcoin empujara hacia arriba el impulso final antes de ver una caída pronunciada de la dominancia de Bitcoin tal y como vimos en el ciclo del 2020-21, en el ciclo del 2017. Os fijáis que la vela, una vez que tocó este pico, cayó hacia abajo y cayó hacia abajo. Pues bien, eso es lo que estoy esperando. Al igual que vemos cómo sube rápidamente la dominancia de Bitcoin, espero que haya una caída rápida a la zona baja de este canal en un primer momento, que estaríamos hablando de que Bitcoin cayera a un 60% de dominancia, incluso más abajo, y si la perdieras ya sería magnífico, y ver caídas como estas sería una recuperación de las alts de una manera muy, muy intensa. ¿Y qué puntos vamos a tener en cuenta? Pues mira, yo en cuanto a Bitcoin, déjame ver dónde pongo BTC. Voy a poner BTC USDT. Vale, en cuanto a Bitcoin, voy a quitar cosas de en medio. Voy a coger esta gráfica, un momentito. Vale. Mira, en cuanto a Bitcoin, podríamos ver que ya tenemos aquí esta cajita, pero la zona de los $96.000 hemos dicho que es una zona muy interesante de soporte. De hecho, si cogemos este canal paralelo, podríamos coger un canal paralelo aproximadamente con estos máximos aquí. Voy a ponerlo aquí para que lo veáis mejor. Ok. Cogiendo estos máximos de aquí, esto podría ser un canal paralelo donde básicamente toca el precio, toca el precio, toca el precio. Aquí lo toca, podríamos tenerlo por aquí. Y donde aquí ha intentado tocarlo, puede ir a buscarlo, pero no ha llegado a tocar. Bueno, mañana, día 7 de mayo, el Tito Paz vuelva a hablar, seguramente haya volatilidad en el mercado y habrá que estar atentos si esos puntos los recupera o no. Porque si los pierdes antes de que baje Bitcoin, no quiere decir, dependiendo de la velocidad que baje, ¿no? Pero si baja Bitcoin y las alts bajan más, la dominancia seguirá subiendo, independientemente de que el precio de Bitcoin baje. Aquí lo interesante es ir acumulando altcoins según la dominancia vaya subiendo. Porque sería muy interesante ver a Bitcoin en zonas, otra vez, de los $85.000. De hecho, una zona interesantísima de acumulación para el impulso final sería ver a Bitcoin en la zona de los 85 de nuevo, que sería esta parada, e incluso volver a buscar los 74, que ha sido soporte, e incluso, que ya lo dije en algún vídeo anteriormente, de ir a buscar el canal paralelo anterior que rompió. Fijaos, este canal paralelo, este canal paralelo, es verdad que aquí tengo la cajita número 3, la voy a quitar, pero aquí tenemos un canal paralelo, ¿ok? Donde tenemos estos máximos y el precio se ha movido en este canal, hasta que lo rompe, ¿de acuerdo? Pues este canal ahora mismo podría servir de soporte. Podríamos decir que este canal podría servir de soporte y ver, voy a ponerlo aquí, voy a poner un poquito mejor, más o menos, ¿vale? ¿Y qué nos quiere decir esto? Que a lo mejor vemos si hay una pérdida de los $74.000, que es la zona de soporte que hemos tenido anteriormente, que estábamos hablando de ella, y buscar un toque antes del sprint final a la zona de los $62.000. Podría ser ver esas zonas antes del último impulso, pero tendríamos que, pues no sabemos si va a llegar ahí.
si por cualquier casualidad llegáramos ahí, veríamos las ALT muy castigadas, a no ser que la dominancia bajara, ¿de acuerdo? Si la dominancia baja, el precio se distribuye en el resto de las ALTs. En cuanto a las ALTs, pues mira, vamos a ver algunas. En cuanto a Polkadot, ADA, la zona amarilla es una zona excelentísima de acumulación para medio-largo plazo. Básicamente porque, bueno, esto también lo hemos visto anteriormente, si cogemos el impulso, si cogemos un Fibonacci desde los mínimos hasta los máximos, tenemos entre el 0.618 y el 0.786 una zona interesante de acumulación. Eso sería un punto interesante a tener en cuenta. Si cogemos Atom, tenemos un canal paralelo descendente donde aquí toca este punto es un interesante de compra, si lo vuelve a buscar la zona de los 3.7 sería una zona interesante de acumulación. En cuanto a Ethereum, pues es verdad que Ethereum está jugando en los 1800, que no termina de recuperarlos, y si no los recupera, que parece que los quiere perder, la probabilidad que vayamos a buscar otra vez los 1400 aproximadamente es muy alta, y si realmente vemos a Bitcoin cayendo a esas zonas que os he dicho yo, de los por debajo de los 74, pues veríamos Ethereum en una zona esta de amarilla, que es un soporte de los 1100, 1200, incluso aquí llegó a estar en 1000, incluso en 900. Esto sería una zona súper interesante de acumular Ethereum. En cuanto a XRP, haría 3/4 de lo mismo. Si por cualquier casualidad vemos a XRP buscar de nuevo la zona del 0.618 de FIBO y 0.78, que sería esta zona de aquí, también sería una zona interesantísima de acumulación, donde estamos aquí. Una zona interesantísima de acumulación, esta zona rectangular de aquí, ¿vale? Voy a quitar esto. Así que a tener en cuenta todo esto. Y Polkadot, 3/4 de lo mismo. Tenemos una línea de tendencia bajista. Aquí podríamos decir que estamos haciendo una cuña descendente. Podría ser, más o menos. Y si va a la parte baja de la cuña, pues estaríamos hablando de 3,3, 3,2 dólares, que serían estos mínimos de aquí. Podríamos acumular de nuevo DOT para el largo plazo. Y cuando me refiero al largo plazo, me refiero a una capitalización de mercado de alrededor de 7 trillones de dólares. Esto lo hemos hablado en algunos vídeos anteriores. Digo, ¿por qué empezar a salir cuando lleguemos a 7 trillones de dólares? Os lo voy a explicar rápidamente. Básicamente, vamos a coger el total. Voy a compartir mi pantalla otra vez. Tenemos el total y os voy a poner cómo se comportó la capitalización de mercado total en el bull run anterior. Fijaos. En el 2017 tuvimos un máximo y un mínimo. Este es el máximo del bull run y este es el mínimo del bear market. Si cogemos un FIBO, podríamos calcular aproximadamente. Hay varias formas de calcular las extensiones. En este caso, voy a calcularlo. Voy a poner los distintos Fibonacci, que los tengo quitados. El 4, voy a poner el 3, el 4.6, etcétera, ¿vale? En bull runs anteriores teníamos puesto el 4.236 de Fibonacci, el 4.618 de Fibonacci en los 3 trillones de dólares, ¿de acuerdo? Y ahí es esa zona donde tocó, ¿ok? Estamos hablando de que la subida de la capitalización de mercado del mundo cripto subió de 760 billions de market cap a 3 trillones en el bull run del 2017 al del 21, ¿ok? Por lo cual, si hacemos esta regla de 3 y cogemos el máximo del bull run del 21 y los mínimos del bear market, aproximadamente, ¿vale? El 4.236 y el 4.6 me estaría dando alrededor de 10 trillones de dólares. 10 trillones de dólares. ¿Ok? 10 trillones de dólares aquí. Vale. Como yo soy un poquito más conservador, digo yo, vale, yo no sé si llegará a 10 trillones de dólares, pero creo que podríamos ver zonas más abajo. Entonces yo he calculado, ¿dónde tengo? Un momentito, aquí. Voy a calculado, este no es, aquí. He calculado aproximadamente que el 3.
El 2.7, aquí está. 2.618, aquí está. A ver, el 2.618 de Fibonacci, que está alrededor de los 7 trillones de dólares, que sería esta zona de aquí, es mi zona de salida. Puedo tener razón, puedo no, pero creo que la probabilidad de que el precio llegue a esa zona, que son alrededor de los 7 trillones, es muy alta. Estaríamos hablando que tendría que entrar de donde estamos ahora aproximadamente un 100 y pico por ciento más de dinero en el mercado, que es muy posible. ¿Quiere decir que cuando llegue ahí se va a dar la vuelta? No, la probabilidad de que siga subiendo es muy alta, pero si yo tengo precios objetivos de altcoins de alto valor, o sea, de capitalización de mercado media o alta, tales como puede ser Cardano, o puede ser Polkadot, o puede ser Atom, pues la probabilidad de que ver puntos más altos si la capitalización de mercado llega a esas zonas, pues es bastante elevada. No es consejo de inversión, tenéis que hacer vuestro propio análisis, pero que sepáis que esa es mi perspectiva del mercado y cómo creo que podríamos aprovechar los movimientos de esta alt season. ¿Cuándo va a pasar? Esa es la gran pregunta. Muchos me preguntáis, oye, ¿cuándo va a pasar? Pues no sé, yo sé que tengo unos precios objetivos de distintas altcoins teniendo en cuenta el total market cap, la capitalización de mercado total, no en el tiempo. Entonces, hay que tener claro que hay que invertir un dinero que estás dispuesto a perder o que estás dispuesto a mantener en el tiempo durante un tiempo determinado para que no te saque el mercado si vas apalancado. Eso os recomiendo que si invertís lo hagáis en spot, no lo hagáis en apalancado, ¿vale? De todo esto y de mucho más voy a hablar todos los domingos a las 9:30 de la noche, hora española, en el taller de inversión eficiente que voy a hacer desde este próximo domingo, día 11 de mayo, a las 9:30 de la noche, hora española, hasta el día 27 de julio de este año a las 9:30 de la noche. Todos los domingos, 9:30, no os lo perdáis, aquí en directo en YouTube, en TikTok e Instagram, donde hablaremos de distintas estrategias, de distintas formas de invertir, de cripto, de bolsa, de ETFs, y seguro que te interesa. Así que sin más, mil gracias por estar ahí un día más y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, 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 adiós.